Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogos Fin de Semana. Qué bueno que esté con nosotros. Hoy vamos a platicar acerca del lado positivo del enojo, porque aunque no me lo crean, no nada más es estar con discusiones, pleitos, peleas. El enojo tiene su lado positivo, así que hoy vamos a hablar de ello. Y es que para hablar del enojo podríamos decir que es un instinto natural, el cual todas y todos vivimos, poseemos, y puede ayudarnos desde luego a sobrevivir, pero también a lentamente irnos matando. Claro. Yo no sé, pero hoy voy a tratar de convencer a mi vesícula biliar de lo que estamos aquí platicando, porque yo soy la persona más tranquis del mundo para no enojarme, o será para no expresarlo, pero el berrinche ahí se queda entripado. ¿Qué repercusiones físicas tiene el enojo? Aguas. ¿Y hasta dónde puede llegar el enojo? A veces actuamos de una forma por la cual pues no queríamos hacerlo porque sabemos que a la otra persona la estamos ofendiendo, y basta con pedir disculpas para reparar lo que ya hicimos o lo que ya dijimos a la otra persona. Vamos a saber cómo controlar ese enojo. Quédense con nosotros. Y también lo dicen muy bien las dos, porque bueno, hay otro lado. Si lo reprimes, aquellas personas que no se enojan o que creen que se lo guardan y que por guardárselo, ahí se queda tranquilo, no. Tiene muchas repercusiones, no es bueno porque no se va. Es una emoción que no se va, que se queda y que se estanca. Pero aprendamos juntos hoy cómo manejarlo, cómo expresarlo, qué hacer y qué no hacer. Así que quédense con nosotros. Bienvenidos a este programa de Diálogos Fin de Semana. Empezamos. El enojo ha sido considerado como una reacción emocional adaptativa del ser humano al mundo que le rodea. Es decir, constituye una emoción primaria inicialmente funcional que mal controlada puede derivar en disfuncional. Como el resto de las emociones, el enojo deja de ser adaptativo si se genera con mucha intensidad, frecuencia o se prolonga en exceso en el tiempo, generando cambios en la conducta que darán lugar a trastornos físicos y mentales, así como de convivencia. El manejo inadecuado del enojo afecta a la persona enojada y también a quienes le rodean, generando problemas en el trabajo, la familia y en las relaciones personales. El impacto tiene un costo alto y variado que obligará a la persona tarde o temprano a buscar ayuda para superar esta limitación. Pues muy interesante, porque además hay diferentes formas en las que uno se enoja, ¿no? Sí. Puedes estallar y pegar de gritos. O sea, de cómo lo expresamos. De cómo lo expresas. Ese le llaman que el enojo abierto, ¿no? ¿Cómo Sí. vas? Órale, va a ver. Sí. De a cómo nos Impulsivamente, digamos, Sí. ¿no? Y también está la forma pasiva, en donde no te digo que me enojo, pero te hago la vida miserable. Exacto. Hasta que te des cuenta de que estoy enojada. Puede ser que no te Sí. vuelva a hablar, Ajá. te tire indirectas. Sí. Poco a poquito. Ese O te hago también es cosas, terrible. ¿no? Oye, pero antes que nada, sí quiero saludar al público que nos acompaña hoy, que no se ven nada enojados, se ven muy contentos por estar con nosotros hoy aquí en el programa. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué les parece si justamente vamos a ver el siguiente sondeo? Salimos a preguntarle a la gente, ¿qué haces cuando te enojas? Vamos a ver. Pues exploto, así literal. Actúo. No soy muy controladora. Trato de desquitarme con las cosas y no pegarle, pues así, desquitarme con otra cosa que no sea con la persona. Mi cuerpo igual se pone como a la defensiva y entonces me abro y empiezo a hablar en voz alta. Pues bueno, yo en mi caso, trato de tranquilizarme, trato de cerrarme, tomar aire y pensar bien qué hay que hacer para no desquitarse con la gente, ¿no? Más que nada para, pues sí, ¿no? Para ver cuál es el problema de mi enojo y tratar de resolverlo, ¿no? Bueno, yo creo que yo exploto y grito, pero después como que me arrepiento y trato de pedir disculpas. Cuando ya siento que no tolero la situación es cuando empiezo a gritar, y cuando empiezo a alzar más la voz es porque ya estoy enojada. ¿Se acuerdan de una campaña en donde te decían que respiraras profundo, que El cuenta contaras hasta 10. El cuenta hasta 10. ¿Sirve? No, bueno, a mí no ¿Puede? me servía ni a 500. No, pero a mí sí me ha funcionado un poco eso de cuenta hasta 10. De repente sí, como que empiezo a respirar y digo, tranquilízate, 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 como para poder pensar mejor las cosas y saber cómo actuar. O sea, De hecho- tienes autocontrol.
La A veces. La respiración es muy buen ejercicio, no solamente para el enojo, ¿no? Para otras emociones, pero cuando nos rebasa esa emoción, la respiración es muy buena. Ahora, yo me quedé pensando hace rato que decían de el enojo activo, pasivo y hasta la autoagresión, que es el tercero, ¿no? Sí. Cuando estás tan controladito que dices, ¿cómo le voy a pegar al otro? Pero ahí vas tú solo y hasta contra la pared. Y te pellizcas o te jalas del cabello, ¿no? O uno de los encuestados que decía que él pegaba cosas para no pegarle a la otra persona, pero también es agredirte. Pero y solamente, digo, a ver, yo me voy a abrir de capa A antes. ver. Se me hace Y que tú eres medio berrinchudo. Me dicen, normalmente compañeras, compañeros, amigos y tal, me dicen Oscarito y todo el mundo piensa, ay, sí, claro. Que es un pan de Dios. Es un Tan pan de buena Dios, soy gente. muy enojón, soy un pitufo gruñón. No, pero sí tengo carácter. Pero como lo controlas. Puedo ser impulsivo, es que yo he caído en las tres. No me digas. Entonces, esa era mi pregunta. Yo he sido pasivo, he sido activo y he sido autoagresivo también. Entonces, ¿se puede que tal vez varias personas caigan en estos tres o solamente le pertenecemos a uno de No, pues estos? pueden ir yo creo rolando, que ¿no? sí. Como mejor nos convenga, porque no te vas a ir a golpes con un jefe. Y depende también del carácter de cada persona, ¿no? Y qué tan tolerante seas para enfrentar las situaciones que se te presentan. Pero además llega un momento en que se te queman los cables, ya viviste tanta ansiedad y todo. Esto me lo explicaban, que pues ni modo tienes que ir a pedir ayuda y sí medicarte, ¿eh? Ah, sí, bueno. Porque ya cuando estás viendo que estás lanzándole a alguien de tu En la familia ira un total. cacharro, aguas. Sí. Y también hay quien toma cursos de si el enojo desemboca sobre todo en una actitud de violencia hacia alguien, hay que detectar sobre todo el acto violento. Cómo se empieza uno a poner puños, quijada, cambio de la temperatura, las orejas rojas, los hombros hacia arriba y mejor irse. Claro. Porque de veras pueden ocasionar mucho daño. Porque fíjate, el enojo también tiene esta función positiva, que es de la que estábamos hablando. La verdad es que el enojo es una emoción que está ahí para decirte Pero mira, que algo no está bien, algo no te gusta. Pero tú crees que algo como no te Fernando nada más tenga estas dos funciones positivas. Él dijo, es una actitud emotiva disfuncional que se puede justificar solo en dos situaciones. Cuando verdaderamente la vida corre peligro y cuando la dignidad y los valores de las personas están siendo pisoteados. Y no hay ninguna otra utilidad. ¿Quién sabe, tocayo? No, yo no Porque estoy de acuerdo. a veces te enojas contigo mismo por no dar el 100%, Claro. por no alcanzarlo, Porque no te y ese te enojo, salen en las lugar de cosas como intoxicarte, es Claro. un empujón hacia adelante. Vamos a una pausa rápido y regresamos a seguir platicando. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Aristóteles, filósofo de la antigua Grecia. Nos enojamos cuando algo nos frustra, una promesa que no se cumple, un resultado no esperado, algo esperado que no se da, una instrucción que no se acata. Las razones son múltiples, desde las más simples a las más complejas, de leves a intensas, y siempre está presente la frustración. El enojo es el resultado de la energía del deseo que se encamina hacia su realización y que encuentra un obstáculo que produce una sobrecarga energética de ese deseo. ¿Sabes cómo controlar tu enojo? ¿El enojo te controla? Allí Ándale. está justamente el punto importante. El enojo lo podemos controlar o nos controla completamente o nos descontrola, que sería prácticamente También. lo mismo. Pero Sí. tiene que ver con lo que tú también decías, Fer, las expectativas que le ponemos a las cosas, a las personas y la A la frustración, a la vida y la frustración que experimentamos y que además, desde luego, pues no es un sentimiento agradable, pero tendremos que aprender a vivir con él a pesar Oye, de lo que sea. Desde Pero- esta calle no está vacía, pero debería de estarlo si nunca tiene tantos autos. Claro. O
Pero es que a mí me dijeron que haría tantos minutos hacia, pues perdón, ¿no? Sí, no. La vida no es como uno quiere. La vida entonces, es... El problema es la poca tolerancia a la frustración y que hay quien ante la poca tolerancia saca una pistola y mata, ¿eh? Y mata. claro. Ahí está, eso es lo peligroso también, desde luego. De no controlar. Pero como las situaciones son diferentes para las demás personas, entonces el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana salió a preguntar qué situaciones te provocan enojo. Vamos a verlo. Me enoja la impuntualidad, me enoja la gente deshonesta, la gente que abusa de los que a lo mejor menos tienen. Creo que el estrés de cada día, el tráfico, el gobierno, cómo se ha manejado el gobierno últimamente. Pues que la gente sea maleducada, que todo ya esté saturado de gente, que todo esté a reventar. Pues a mí me provocan la impuntualidad, sobre todo. El estrés que hay en la ciudad. Me enoja que me digan mentiras, que me citen a una hora y me queden mal. Odio esperar. En realidad muy pocas cosas me enojan. En el camino de la vida he aprendido que no vale la pena estar enojado, pero es inevitable no enojarse. Entonces sí hay cosas, pero hay que canalizarlo y todo pasa por una razón. La impuntualidad es uno de los puntos que más manejaron, las mentiras, desde luego, mentira. la agresión. Ay, sí. El vivir con tanta gente, pero es imposible que en la Ciudad de México, aquí donde vivimos, Pues no haya te gente, no aísles. haya tránsito. Pero a no ver, haya- ¿ustedes cómo le hacen? Hay algo que les molesta seguramente. ¿Cómo le hacen para más o menos controlar el enojo? Mira, yo suelo ser bastante intolerante a veces, fíjate. Y sí soy enojona. Chócalas, manito. Pero la cosa está, yo digo, en que se vale enojarse, se vale estar enojado, pero lo que no se vale, creo yo, es vivir toda la vida enojado con el mundo. Eso O sí es desquitarte horrible, con quien o ni la descargarlo. debe ni la teme. Exacto, eso iba a comentar. A veces los papás, nos enojamos con ciertas situaciones y entonces lo descargamos con los hijos. Imagínate. No es tanto mi caso, pero sí a veces me he dado cuenta que estoy enojada por otras cosas y de cualquier cosa que hace mi hija, a lo mejor le puedo llamar la atención o me enojo con ella. Y ella también dice, o con mamá, tus es que eres muy subalternos enojona. cuando alguien te gritó en el trabajo también. ¿eh? También, ¿Por y qué es llegas y te desquitas. ¿Por qué es entonces hacia los hijos o a los subalternos? Porque esos no tienen poder sobre de O ellos. las sí puedo. son los que tienes ¿eh? también cerca. O las mascotas. Hay gente que he visto que hasta las patea o lo que sea, No, porque por está favor, no lleno hagan de eso. frustración. Entonces es una forma, o sea, no le voy a poner un calificativo, pero cuando entonces es un subordinado y que no nos va a responder, tal vez estamos nosotros evadiendo una responsabilidad. Claro. A lo mejor de veras yo fallé, no entregué el trabajo, claro, me regañaron y ahora voy contra todos. O al revés, ¿no? Cuando le reclamas a alguien, pero es que este trabajo lo tenías que entregar hace 2 días. Pero claro, usted no me entiende y entonces ya ganaste nada más por enojo. Exacto. Es que hay Eso una no se frase, vale, ¿eh? hay una frase que dice, lo que no se dice se actúa. Claro. Y es totalmente Ajá. cierto. Claro. Todas esas emociones que tienes dentro, si no las sacas y no las expresas de alguna manera que sea productiva, que sea sana, pues la vas a actuar ¿cómo? Con coraje, con Claro. rabia, con desquite, con venganza. Pero Ahora que fíjate, dices este de punto me frases pareció es- bien interesante, nada más rápido. Sí. A él o a ella mejor no le digas nada porque se enoja. se enoja mucho. Sí, ya ganó, sí, ya. ni siquiera le has logrado Uy, decir. ni y le ya, digas. no. Pero aunque se más enoje, hay que te decir vale. las cosas. Pues sí. Por supuesto, le Debería. tienes que Tiene la decir. piel muy delgadita, la Sí. mecha corta, se va a enojar. Sí. Entonces esas personas sí encuentran una ganancia secundaria en pues, aparentar, con la no sé si pena, lo sean o no, pero ya cuando menos no se le va a molestar, no a él ni le pidas porque de verdad se va a enojar Y entonces el otro, el que se enoja, va a manipular a través de eso. mucho. A través de eso. Y va a haber justamente. chantaje de por medio y demás. Dicen por ahí que lo que te choca, te checa. Sí. Y Sí. siempre es real. O sea, sí queda, te pones el saco porque dices, sí es cierto. Siempre lo que te molesta del otro, lo que te hace enojar del otro, a veces te das cuenta que tú también lo tienes. Claro. Pero entonces, ¿cómo tomar conciencia y hacer algo para evitarlo? Distintos autores obviamente han hablado acerca de este tema. Vamos a ver entonces a continuación ver. la siguiente frase. Si nuestra mente se ve dominada por el enojo, desperdiciaremos la mejor parte del cerebro humano, la sabiduría, la capacidad de discernir y decidir lo que está bien o mal. Dalai Lama, líder religioso del budismo tibetano. Oye, pero ¿qué tal lo que nos dice Vanessa? ¿Qué dicen? En varias ocasiones cuando se enfada mi esposo se pone violento y le da por romper cosas. Ay, Dios. Su mamá me contó que el papá de mi esposo hacía lo mismo.
necesitará apoyo psicológico, pues más vale, ¿no? Que alguien, porque si usted le dice, cálmate, está repitiendo patrones. sale peor. Oye, pero además uno aprende a expresar sus emociones o a no expresarlas. Claro. Y a cómo se hace, ¿verdad? Fíjate, y hablabas ahorita del momento o el acompañamiento psicológico y profesional. Si tú le preguntas a un terapeuta cuál es el mejor momento para ir a tomar terapia, cuando te lo preguntas. Sí. Así lo contestaron la primera vez. Porque o sea, si las este otras es un buen personas te momento. dicen que vayas, no les vas a hacer caso. Hasta que tú te das cuenta, entonces dices, hasta ok, que lo necesito. necesitas. Así Miren, es. Nereida, a veces siento que el enojo de algunas personas es como para evadir una verdadera necesidad. Por ejemplo, si hay una situación difícil de enfermedad, las personas lo evaden con un enojo y culpabilizan a los demás de su falta de compromiso para resolver sus problemas. Esa actitud es muy negativa. Así es. Totalmente cierto. Sí. Y como cuando le echas la culpa al médico, ¿no? A los otros a los siempre. otros, o siempre hay alguien que es culpable de todo lo que te pasa a ti, ¿no? Y es también un mecanismo de defensa, el enojo. Sí, A ver, claro. Claro. Pero ¿se puede controlar como mecanismo de defensa o entonces es un instinto que simplemente surge y nos puede salvar la vida? Sí, pero hay que medirle, ¿no? Es que tiene que ver con el cuándo control. es de vida o Sí. muerte y cuándo es de puro ego. Claro, tiene que ver claro. con el control de emociones, ¿no? Y cuando uno sabe controlar las emociones, pues sabes canalizarlas y las sacas de alguna otra forma. Por supuesto que hay que expresar el enojo, pero no aventándole el zapato al No, vecino, no. sino hablando con él, Exacto. expresando lo Nunca que te molesta. llegar a la violencia. Nunca llegar a la O violencia. Ahora, poner yo un sí- límite. Claro. Sí. Yo Pero particularmente... además firme, porque hay quien tiene tan metido en su cabeza es que no puede ser violento, que entonces no sabemos ser firmes en el no. Sí, exacto. Entonces, ay no, por favor, y Y eso es- entonces eso está es mal muy- visto el enojo, ¿no? El enojo sí sirve. Yo siempre he sido partidario de que todo se puede decir siempre y cuando elijas las palabras y los Adecuadas, momentos sí. adecuados, ¿no? Así Para es. decir lo que sea. Pero bueno, adecuado es hacer una pausa en este momento, así que no se vayan, no se enojen, regresamos. El enojo puede expresarse de manera constructiva. Esta forma de expresión busca establecer límites claros, defender nuestra posición, expresar nuestro disgusto y resolver los conflictos, sin amenazar la integridad y autoestima de las otras personas involucradas. Es expresarnos dentro de un marco de total respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando expresamos nuestro enojo de manera constructiva, separamos a la persona de su conducta. Implica expresar nuestros sentimientos y deseos y estar dispuestos a escuchar a la otra persona para buscar juntos una solución o la manera de evitar que se repita la situación que nos molestó. Qué interesante todo esto. Y analicemos nosotros cómo y para qué estamos utilizando nuestro enojo. O qué dice nuestra sociedad en cuanto al manual de cómo se debe de expresar aquí el enojo, ¿verdad? Hay quien lo tiene absolutamente permitido y quien no, desde el género, ¿verdad? Los hombres pueden enojarse de todo. No pueden llorar. No. ¿Verdad? Así les den un pisotón con tacón en el dedo gordo. No. Enójate, pero no llores. Exacto. Y la mujer supuestamente deberíamos solo de llorar, pero no enojarnos. enojarse. Y entonces, si grita muy fuerte y por enojo, Oscarito, van a decir qué carácter tan fuerte. Claro. Si yo me enojo públicamente, van a decir, está menopáusica Fernanda. Está Qué loca. pelada. Ya, Qué mira, brutica. ya enloqueció, Sí, es son las cierto. hormonas. Pero Sí, es fíjate, la cierto. mujer es muy pasiva, pero Debería. se enoja. De se enoja forma- de una manera en donde no se nota, pero entonces, sí, me encuentras la dijiste forma. eso, Cuando pues te ahora no te colman plancho ya la coronilla, camisa. como dicen, cuando ya te colman. Oye, dices, pero ya. dicen que el enojo debería ser utilizado para entonces entablar un diálogo asertivo, lo que el otro día platicábamos. Sí. Y sobre todo, empezar por lo que estamos sintiendo ante la situación. Sí. Oye, me estoy enojando, me estoy Y eso te hace indignando. sentir mal, porque también te sientes agotada, te sientes Claro. sin ánimo, puede afectar tu salud. ¿Cuántas veces no nos, ha, pues yo tengo- nos ha dado una gripita y decimos, claro, es que he estado así con tantas emociones y enojos y demás, Pues y a yo lo mejor tengo eso piedras provocó- en la vesícula, o sea, eso no es broma. O Y sea, muy- enojona si eres. muy fuerte y nomás que no se nota. ¿Cómo lo controlas, Fer? No, ¿Qué pues haces? lo controlo para que no se note, pero a ver, díganle. Pero a veces te sientes a mal. mi bilis que no se Que
derrame. Sí, claro. Ahí es Eso donde es se lo nota. difícil. Claro. Uno no En la está salud. convencido y tampoco tu inconsciente. Oye, pero decías, nos vamos enojando. Si es un proceso así que va paso a pasito o nos llega de golpe y así Es como un shock reguero de primero de Exacto. bilis, adrenalina y todo. Pero miren, ¿qué otras repercusiones tiene en lo físico el enojo? Vamos a ver qué nos contestaron. A mí me pasa que me duele el estómago, me da náuseas y me tiemblan las piernas cuando el enojo es excesivo. Me agarra la temblorina. Cuando me enojo a mí me produce en el estómago como un vacío y eso después de tiempo empieza a darme migraña. Sí, pues dolor de cabeza, el hueco en el estómago y sobre todo mucho sentimiento, que es lo que pues es lo feo. En el momento del enojo, lo que es dolor de estómago y bueno, igual empiezas a temblar, pero además pues te va afectando en el tema de estrés. Por ejemplo, yo tengo 37 y parezco de 54 por corajudo, más o menos, eso es lo que ha pasado. Canas, dolores de espalda, incluso mala digestión. Me duele mucho el estómago e incluso luego la cabeza. Es algo que me puede llegar a estresar demasiado. Oye, pero además estamos hablando como de enojos contenidos, ¿eh? Exactamente. Pero yo me acuerdo mucho de series como de karate, ¿no? El héroe se aguanta las humillaciones, lo golpean, bueno, ya hasta que ya es imposible, entonces estalla, ¿verdad? Y acaba a patadas con todos los demás. ¿Qué hacemos con ese enojo? A mí me... Oye, ¿qué tan bueno será esto? ¿Qué tan bueno será esto? Aguantar hasta que en una ya estallas y sacas todo. Porque eso ahorita lo vamos a ver en el próximo bloque. Exacto, porque es de cambiar... No te adelantes. No te adelantes, amiga. Cambiar los vales de inmediato, si no se le acumulan como Pero 400. te voy a decir algo que aprendí. Un día estaba leyendo justamente acerca de este tema y estaba leyendo que es mentira esta palabra que siempre nos dicen que hay que desahogarse. Seguramente usted la ha escuchado y la ha practicado. Uno tiene que desahogarse, pero está comprobado que no. O sea, el hecho de que tú te pongas rabioso a pegar de gritos no te libera el enojo. Al contrario, te lo acelera, te sientes más frustrado, te sientes más fuera de control de tus emociones. Eso dicen cerrar al baño y gritar, y dicho ¿no? por médicos de las asociaciones. Oye, y los que van y le pegan a un muñeco de trapo en Japón que representa eso sí, al prefecto. Cualquier tipo de actividad física que puedas hacer. Como por si te vas al hacer gimnasio y ahí te desahogas con el ejercicio. Exactamente. ¿Sí te sirve? O box o cosas así. Pero donde solo contra un costal, física, no. Sí, claro. Sí. Si no, las repercusiones son eso sí te sirve. Y sí te sirve cuando expresas el enojo. Es que cuando le dices, me molesta mucho esto que me acabas de hacer. Pero pegar de gritos es mentira que te libere del enojo. Entonces, solo lo físico, el desgaste para sacar ese empuje. Es que tomabas el ejemplo, Fer, en un principio de las artes marciales o las películas. Y yo recuerdo un ex compañero aquí del canal, muy buen amigo, al que le mando un saludo, decía... Yo comencé a tomar Muay Thai para que entonces toda la ira, todo este coraje se concentrara y allí saliera a través del deporte. Qué padre. Y entonces en un todo el pero es estamina. un deporte bastante de Fuerte. contacto y muy agresivo. Entonces empezó a darse cuenta que no le estaba haciendo un bien. Se convirtió en una persona más agresiva y cada vez golpeaba con más ira. Entonces ya le comenzaba a hacer a sus compañeros de clase. Que se agarre un costal, oye. Exacto, comenzaba a hacerles daño y se sentía cada vez con mayor poder, ¿sabes? Sí. Y eso fue lo que entonces le perjudicó. Y alguien le dijo, espera, tal vez tu sensei o como se llame el líder que le ¿No te ha llevado bien? No te ha llevado bien, porque no son deportes para sacar toda la ira, sino más bien aprender a controlarla y a que el cuerpo lo fluya en otras actividades. Claro. Y también hay yoga, meditación. Que ayuda. Uno hay que encontrar la herramienta que le funcione. Hagamos un enlistado. A ver. Enojo para evitar una responsabilidad, ¿no? Enojo para expresar y reducir la tensión acumulada. Pero eso solo ya lo vimos entonces. Físicamente. Y hacia que no lastimemos. Sí. Enojo para lograr lo que uno quiere. Oh, ¿cómo que me ganaron el bono este año? El que viene yo voy a trabajar el triple, ¿no? Sí. Enojo como una técnica motivacional. Hay quienes están puyando a los escuchas durante una hora y claro que al final ya salen de ahí dispuestos y con el ojo de tigre, como decía Rocky, a alcanzar eso que quieren. Sí. Y el enojo que resulta también
por haber sido muy permisivo y estarle dando todo a todos. Llega un día en que se harta. Lo cobras. Ah, no, claro. Aguas. Lo Sí. cobras. Tarde o O sea, temprano. esa ¿Con gente crees? que se pasa la vida ayudando a otras y que parece muy buena gente y, Y que muy de buena veras cree persona, que no espera nada. un día lo cobra. Cada quien tiene un estilo. Yo, mira, le mando un besote y quiero mucho a mi papá, pero mi papá sí era de, ya te enojaste, ahora sí vas a reaccionar, ahora sí vas a hacer movidito las cosas. Y de verdad que me llevaba a veces a este extremo donde era controlado este enojo, pero donde sí ya era como con mayor pasión lo que Tenías prendiera, buen ¿no? sensei. Pues, sí, Oye, sí. me pregunta Marta, ¿cómo podrían causar la ira y el enojo hacia los hijos sin llegar a la violencia? Confiéseles cómo se siente y hagan juntos algo que sea creativo, constructivo. Regresamos. La paciencia en un momento de enojo evitará 100 días de dolor. Proverbio tibetano. Expresar el enojo de manera destructiva es atacar física o verbalmente a la persona con la que estamos enojados. No buscamos una solución, queremos dañar a la otra persona y desquitar nuestro coraje. Podemos hacerlo de diferentes maneras: criticando a la persona, avergonzándola delante de los demás, ignorándola, tomando una actitud fría, distante e indiferente, rechazando cualquier intento de su parte para solucionar el problema o para pedir una disculpa, lastimándola físicamente, etc. El coraje expresado de manera destructiva afecta la relación, genera resentimiento en la otra persona y nos puede provocar culpa, vergüenza o una disminución de autoestima. Ahí está pues alguna de las consecuencias también que puede haber cuando no canalizamos correctamente el Sí. enojo, qué hacer, cómo realmente llevarlo por un buen camino. Ya lo decíamos que hay a lo mejor técnicas que te pueden perjudicar en lugar de ayudarte. Entonces, ¿cómo saber cuáles son las técnicas adecuadas para controlarte? Me está y entonces funcionando, ¿no? canalizar. Sí. ¿Cómo? ¿Cuál? Sí, sí, o sea, Más si que eliges controlarte es canalizarlo de otra Canalizarlo, forma, ¿no? exacto. ¿Cómo lo pues canalizas? ¿te está funcionando o no? ¿Estás agrediendo a los que tienes junto? ¿Ya te dio migraña? ¿Ya tienes hasta Malestares. chorrillo o Sí. gastritis de los entripados? ¿O ya te peleaste con todos en tu trabajo? Yo creo que ahí no funcionó. Claro, porque hay consecuencias de verdad que van Sí. subiendo de tono y de nivel Claro, más graves. claro. ¿Hasta dónde puede llegar el enojo? Esto preguntamos en la calle. A Aquí ver. tenemos las respuestas. Pues bueno, el enojo puede traer consecuencias graves, ya que pues a veces los humanos actuamos de manera impulsiva, entonces a lo mejor podemos hacer algo malo que pues, a la larga traiga muchas consecuencias, como por ejemplo en la escuela, ¿no? Me enojo de que no entrego un trabajo, nos dejaron algún trabajo importante y me enojo y no lo hago y pues las consecuencias son muy graves. Un enojo puede llegar desde lo más simple, o sea, no sé, una molestia, así nada más, hasta la ruptura completa de una amistad, de una relación, inclusive hasta divorcio, no sé, pérdida de un trabajo. Para mí, desde mi experiencia, lo peor que te puede pasar cuando te enojas es tener consecuencias en tu propia salud, ¿no? Pues te sube la tensión, estás más nervioso, menos concentrado, entonces todo eso puede tener consecuencias físicas que repercutan en ti mismo, ¿no? He conocido casos que de celos y por provocar justamente enojo terminan matando a la persona. O hay noticias, ¿no? También acerca de eso, donde la gente se enoja tanto y comete homicidios. Miren, es penoso confesar Es fuerte. esto públicamente. Soy morboso de la nota roja, pero me viene de familia. Y la mayoría de los asesinatos, Crímenes pasionales. y todo tipo son arranque, berrinche, furia no controlada y mal canalizada. Exacto. Por ejemplo, acaba de suceder que una mujer en China tenía ya 4 niñas. 4. Ya ven que allá hay un problemón, nada más Sí, puedes sí. tener uno y demás. Sí. Se avienta otro parto contra todos los castigos que hay en el gobierno, esperando que ese sí fuera varón, le nace niña, bueno, mató al recién nacido, a las 2 chiquitas, a las 2 grandes, con todas acabó. Qué horror. Las mató a todas. ¿Por qué? Porque no se cumplió la expectativa. Y aguantó, hasta que un día estalló enfurecida.
Pero así los crímenes pasionales y demás. Claro, es que el enojo a ese grado te puede llevar a cosas violentas y asesinatos. Por eso como hay tú que lo dices. reconocer nuestros sentimientos. No es posible que le digamos a un niño sangrando, no pasó nada, mijo. No, ¿cómo no? Se descalabró. Claro. Si además no le enseñamos a decir me duele, me estoy enfureciendo y además expresarlo, eso ¿Y de qué ayuda. forma Oye, lo pero ¿qué debe tanto- expresar? ¿Qué tanto el control social? Es decir, porque estás hablando ahorita de un gobierno que habría que analizarse Sí, de una y en forma una mucho cultura más... donde aún menos se expresa la mujer. Así es. Entonces, ¿qué tanto este control social también nos va orillando de alguna forma a tener este tipo de consecuencias y de arranques? Es decir, si no le hubieran dicho nada a esta mujer y hubiera tenido si su Bueno, necesidad era encontrar al varón, porque también es si otro fuera- mandato social. Exacto. Sí, porque si no fuera un país a ese grado machista donde ahora ya no hay mujeres, porque se esperaba que fueran puros hombres y mano de obra, ya sabes, eso no hubiera pasado. Claro. Pero yo sí creo que hace falta hablarlo. Sí. Claro, hace falta Sacarlo. hablarlo, pero Sí. yo creo que hay que canalizarlo, como ya lo ¿Y decíamos, con de una quién? forma positiva. ¿Y con Oye, quién? aquí hay ¿Y algunas ahorita? recomendaciones. Déjame más decirte rapidísimo Sí. una cosa. Cuando tú dices que hay que hablarlo, efectivamente hay que hablarlo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando ¿Con estás quién y en qué enojado, términos? cuando estás enojado dices una serie de cosas que son verdaderamente agresivas. Pero no puedes hablar con personas de confianza que no estén involucradas No, en pero ese de enojo. todas maneras. Pero de todas maneras, a veces hay eres quien mejor lo hiriente. escribe o lo rumia, Sí. que tampoco es muy bueno porque ahí estás haciendo más berrinche. O primero sacarlo como cuando está uno borracho. O a través del llanto. Primero lo También, sacas. ya hay una frase que dice, cuando la lengua ya no es capaz de expresar una emoción, ya solo pueden hablar los ojos. Me encanta, porque bonito, es claro. cierto, ¿no? Se te Qué inspirada escurre. vienes, Marisa Oye, Escribano. qué Oye, bárbaro. pero sí le puedes decir a alguien de confianza, estoy furioso porque me... ¿No? Sí. Y sí, bueno, que alguien te sí escuche sin hacer yo sí comentario. tengo a alguien que es mi hermana del alma y de escucha. verdad ella me escucha, me ha visto enojada, triste, de repente tengo ganas de llorar y le hablo y lloro con ella. O sea, trato de tener a alguien que Sí. en quien apoyarme. Claro. Porque de verdad a veces uno no puede. No puede solo, Necesitas que alguien todo. te tranquilice y Sí. te diga, a ver, vamos a tomar las cosas con calma y entonces Pensemos. ya vamos a dar Ya el estaba siguiente haciendo paso. preguntas clave. Sí. Ahora, Oye, la persona que a esté ver, enojada, si le dices eso... El yo creo calma, que olvídalo, ¿eh? Yo creo que puede ser al doble. O sea, si Sí. una persona que esté enojada y tal vez tiene mecha corta... Y le dices, y le dices, tranquilo. a ver, tranquilízate. Eso no lo puedes hijo, hacer. güey. Creo Porque que no es entonces su recomendable. enojo Pero es como triplica. discutir Aumenta. entre borrachos. Está uno intoxicado Exacto. por la sensación, ¿eh? De veras, se llena uno totalmente, todo se enoja. Cuando usted se enoja, no se enoja la tripa, se enoja todito. Todito, igual cuando estás feliz, está feliz todo el cuerpo. Pero aquí el asunto es, cuidado con el calma o en ese momento tratar de pedir una disculpa. No, ni te van a escuchar. No te escuchan. Ahora, todos A veces reaccionamos... bastará eso. Todos reaccionamos diferente. Marlene nos dice, a mí me provoca mucha depresión ver que alguien se enoja. Incluso hasta he perdido mi trabajo por lo que a mí me provoca el hecho de presenciar algo así. Pero es una depresión y ansiedad exacerbadas. ¿Qué pasaba en su familia? ¿Sus papás se golpeaban? O sea, eso lo tiene que arreglar también ella, porque ahí el pleito no es los que se pelean, sino cómo lo siente No, ella. y hay muchas cosas que hacer, salir a caminar, así como que distraerte un poco, irte al parque si tienes oportunidad, ponerte a leer, tratar como de distraerte. un ratito como para pensar si verdaderamente tienes razón o no Así y qué es. te está pasando con el enojo. Sí. Porque muchas veces nada más lo sentimos, pero no nos preguntamos qué me está diciendo Exacto. este enojo. Claro. ¿A qué me está invitando? estoy Porque el enojo te mueve a que hagas Oye, algo. pero además, si ya heriste a alguien, híjole, yo sigo pensando, ¿a poco sí será suficiente nada más? Ay, discúlpame. Perdón. No, la disculpa a veces Y luego, ¿en no qué es momento aceptable. la dices? Así es. También. Ahí, ahorita hablamos. Hay que ¿no? buscar el momento adecuado para pedir una disculpa. Sí, por ¿no? ¿Y supuesto. cómo decirla? ¿Y cómo? Y a veces, de veras, intentar reparar el daño, ¿eh? Sí, cuando se no, puede. No darle por otro lado, no, reparar exactamente el daño. Pues vamos a hacer Qué una vergüenza. pausa y vamos a seguir hablando del enojo. ¿Ustedes cómo se sienten en este momento? ¿Contentos? Quédense ahí donde están. Cuando te inunde una enorme alegría, no prometas nada a nadie. Cuando te domine un gran enojo, no contestes ninguna carta. Proverbio chino. Reprimir el enojo
Tratar de no sentirlo, no expresarlo o negarlo tiene sus consecuencias, ya que toda la energía que reprimimos o negamos cuando estamos enojados no desaparece, simplemente se manifiesta de otra manera. Nos puede provocar molestias físicas como acidez, dolor de cabeza, cuello o espalda, sentimientos como angustia o depresión, poca capacidad para concentrarnos, pensamientos obsesivos, etcétera, que afectan nuestra conducta. Generalmente, cuando reprimimos el coraje, tendemos a rumiarlo. Pensamos una y otra vez en lo sucedido y en todos los calificativos que le damos a la persona involucrada, aumentando nuestro enojo, manteniendo la alteración de nuestro organismo y provocando resentimiento, deseos de venganza, mayores problemas, etc. Estaba pensando ahorita que estábamos viendo esto, precisamente, cuánto tiempo dura el enojo. Porque de que lo sentimos, aunque lo reprimas. Pero si lo estás reprimiendo, ¿cuánto tiempo te dura dentro del organismo? ¿Y en qué momento se vuelve rencor, Marisa? Se vuelve rencor, Porque venganza. hay familias que no se vuelven a hablar, Sí, o que por años, o por toda la vida. Amigos, que ya se rompió la amistad. Así es. Y fíjate, justamente salimos a preguntarle a las personas en la calle si el enojo puede llegar a ser útil. A ver qué nos dicen. Pues yo creo que puede ser útil porque te orilla a tomar decisiones que a veces no puedes tomar tan fácilmente, ¿no? A marcar límites y pues sí, ¿no? O sea, como que quizás es momentáneo, pero te ayuda a como liberarte, ¿no? Y todo ese estrés, como que sientes un alivio cuando liberas todo el enojo. Yo creo que sí puede llegar a ser útil porque muchas veces el enojo es lo que nos hace llenarnos de coraje y enfrentar pues temores o decisiones difíciles. Pues sí, siempre y cuando sea un grado determinado, que no sea excesivo y pues no perjudicando a terceros, que sea siempre constructivo. El enojo puede llegar a ser útil porque sacas estrés que el cuerpo va generando, que a lo mejor si tú lo guardaras, ese estrés te puede a la larga causar daño. Al sacarlo puede beneficiarte y a lo mejor puedes llegar a estar en un estado de confort ya más tranquilo, ¿no? Pues el enojo es útil primeramente para desahogar por qué estás enojado, ¿no? Y no tener esa frustración y no guardártelo, ni que te haga daño. Y es útil para establecer límites con esas personas con las que te estás enojando. Luego está esa frase también de que el que se enoja pierde. Sí, claro. Y luego somos muy dados a estar siempre con estas frases y estas cosas, pero no necesariamente el que se enoja pierde. Se pierde, creo yo, el que no se sabe enojar bien. El que no... Yo te voy a decir... Entonces, ¿cómo enojarte bien? Mira, se entendió mal. Pues Ahora, es que mira dónde, con ese enojo? dónde se nota inmediatamente. En una actividad o en una disciplina deportiva, tú ves cuando alguien está enojado y cómo las cosas normalmente lo sacan de control y pierde entonces el toque al lanzar. Uy, esos a tenistas veces es que eran un acicate, famosos hasta por romper la raqueta. Exactamente. Pero hay quien lo sabía remontar y Sí, ganaba el y juego, salía. ¿eh? Hay quien se enoja pero, y pero, gana. pero porque es un proceso. O sea, a lo mejor Exacto, esas personas... dice, no me va a ganar. No, exacto. A ver, concéntrate. Ahí tiene que ver con coraje también, pero en Eso es. Pero es términos de diferente. coraje, Es diferente. valentía, De courage. Pero es empuje, diferente el arrojo. enojo. Es diferente al enojo. Oye, mira, A ver. acaban algunos Oye, pero tips. déjame aclarar, porque si no va a quedar muy mal con el público, muy mal. Con enojarse bien, quiero decir que pues se vale el hecho de que alguien te haga algo y tú te enojes, no, claro. es Esa más reacción, benéfico claro. a que te quedes pasivamente Ay, pasmado. triste toda tu vida y siendo víctima de otra persona. Si alguien te hace algo, te ofende y tú te enojas, es bueno para ti. Nada más aguas cómo expresas ese enojo. Muy ¿No? bien. Ya ¿Ya lo Te expliqué? digo que vienes hoy inspiradísimo. Ya nuestros compañeros Ok. en la otra emisión hablan de quien además ya le gustó ser víctima. Entonces, Exacto. Esa es miren otra algunos cosa. tips que dan los especialistas de diferentes ramos A ver. para qué hacer con esto. Hablar con personas de confianza que no estén involucradas. Claro. Sí. Eso ayuda. Era lo que yo decía hace rato, sí. Buscar el momento tranquilo, o sea, que ya se bajaron los ánimos, para comentar a la persona con quien uno se enojó las razones de esto. Pero no empiecen a juzgar y decir la pistolita de es que tú me hiciste, porque ahí sí ya vale. Ahí ya no. Algunas veces confundimos el estoy enojado con ahora me caes mal, te odio. Sí. De modo que si alguien accidentalmente provoca el enojo, es probable que se muestre defensivo cuando se intenta resolver la situación. Así que es necesario ser
lo más claro y objetivo posible. Es más, casi escríbalo. Desahogarse a través del llanto, como decían. Escribir un diario para hacer salir y comprender los sentimientos, o hasta una carta. Ya no se usan los diarios. Pero una carta, Pero échesela a través tecleada, de o si le escribir. habla usted a su celular, cuénteselo a su celular. Sí, pero sí así puedes desahogarte. Fíjate lo que Escribiendo te dicen aquí, desahogas. dibuje, escriba carta, poema acerca de lo que le provocó el enojo, puede agarrarse un pintarrajeadero de colores, salir a caminar, andar en bicicleta, no me lo vayan a atropellar, por favor. Sí, no. El desahogo físico, excelente para conducir la energía. Meditar, tratar de distraerse con actividades recreativas, divertidas y productivas. A veces te metes un rato al cine a ver una de estas comedias tremendas y bueno, y terminas riéndote. Sí. Hablando de tan comedia, enojado que estaba, ¿verdad? hablando de comedia y de cine, la película del manejo de la ira o ¿se acuerdan? Anger management. Exactamente. Justamente Es habla, buenísima. habla de cuáles son todas estas técnicas para controlar la ira y el enojo y canalizarlo en una buena forma. Una Está que en un hay templo- que tener con cuidado, consentirse. Porque luego das unos tarjetazos o te acabas 2 litros de helado de chocolate y quién Claro. sabe. ¿eh? Oye, una de las escenas está un monje y entonces le empiezan a recordar cosas del pasado. Él comienza a enojarse mucho y para evitar el enojo o llegar a la ira empieza a decir y termina dándole un cabezazo a la persona que tenía enfrente de ella, como diciendo, es que cualquier persona, independientemente que tú practiques la meditación, la yoga, en fin, todas estas técnicas para relajarte y comprender un poco más, puedes perder también la calma y llegar a la ira o al no enojo y alcanzarlas. expresarlo. O sea. Hay una de Antoli de Melo buenísima, están 2 monjes ahí en Lo Perdido. A uno de ellos se le mete el demonio de la ira y le dice, hermano, me voy. Y el otro, no, hermano, pero ¿por qué? Me voy. Pero ya ya tomé la decisión. Bueno, hermano, que te vaya bien. Bueno, ahora tenemos que repartir las posesiones, solo tenían un jarro. ¿No? Y entonces le dice el otro, bueno, tenemos este jarro, pues llévatelo, hermano. No, hay que partirlo. Pero no va a servir roto, llévatelo. Lo que pasa es que tú no te quieres pelear. A veces tomamos decisiones muy equivocadas, absurdas completamente con el enojo, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado. Pues, llamadas. Tenemos, Sí, miren, Daniel, aquí. el enojo nos sirve para identificar con lo que no estamos de acuerdo. Yo agregaría algo que fallamos, ¿eh? Claro. Creo que en general es algo positivo. Se vuelve negativo cuando la forma de descargarlo es violenta. Ay, sí, ya está la cosa, ¿verdad? Para que no nos digan. Israel, sí, enojarse no trae nada bueno. Cuando nos enojamos no pensamos bien en las consecuencias. Es mejor mantener la calma. ¿Ves? Es lo que te digo. Hay Sí, que tener lo mucho que hemos- cuidado con las cosas que decimos. Pero yo le voy a dar después de esta pausa mi receta para controlar el enojo. ¡Ándale! El mío. Muy bien. Después de esta pausa. La ira es una locura breve. Horacio, poeta lírico y satírico romano. Expresar tus sentimientos de enojo con firmeza, pero sin agresividad, es la manera más sana de dejarlo fluir. Para hacerlo, debes aprender cómo dejar en claro cuáles son tus necesidades y cómo realizarlas sin lastimar a otros. Ser firme no significa ser prepotente ni exigente. Significa respetarse a sí mismo y a los demás. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal, señores? Estamos ahorita, Respetarse yo a estoy uno mismo recordando y a los casos demás. verdaderamente trágicos por enojo. Lo que le sucedió hace algunas semanas a Ana Gabriela Guevara. Ah, claro. Fue por un incidente de tránsito, aunque tiene muy mala fama de la Jusco, porque ha habido ahí muchísimos asaltos, secuestros y demás. Imagínense que una camioneta le impacta, ella se levanta, pide que se detengan para hablar del golpe. Ella iba en una motocicleta. Y los personajes de la camioneta 4 la patean en la cara. No, la no, golpean no. 4 varones a una mujer. Pues, ¿y cuántas veces no hemos visto en disputas de tránsito que ya sacan una pistola o algo? ¿Por qué Te el auto agreden nos tu pone coche, pegan a tu especialmente coche a ti? violentos?
¿no? Como esa caricatura de Tribilín o Goofy que Sí, se va transformando. Pero es que, ¿sabes qué? Traemos cosas, a lo mejor no es el auto. incidente de coche De ese o lo que momento. haya pasado en el momento, sino que ya traemos cosas arrastrando que eso detona todo para que entonces tú descargues tu ira y tu enojo con el otro. Sí. Es que vivimos muy frustrados, la verdad. Y en las ciudades que son tan conglomeradas como Se la van Ciudad de juntando México, las frustraciones. se te van acumulando las frustraciones. Y yo diría que va más allá del enojo, no tiene que ver con el enojo, tiene que ver con ya una rabia de vida que es muy dañina y que es social. Yo creo que ya a veces además. sentimos que sí ya pisotearon nuestra dignidad. Sí. Porque una cosa es el ego, ¿no? De Sí. decir, Sí. ¿por qué a mí se me atravesó este tren y yo quería pasar? Sí, pero otra es salir temprano de la casa, te pueden dar una nalgada, o tuviste que pelear por subir al autobús y luego el metro, no pasa tu boleto, llegas tarde al trabajo, te regañan, tú te quieres defender. Debes toda tu quincena, Ajá, tienes también. deudas. Y además no te van a pagar el día que quedaron, cae el aguacero, entras mojado, llegas Tienes oliendo a problemas perro con tu mojado. Tienes que ir a ver a tu suegra, a ver Claro. qué más. Y así como, Llega un momento en que sí ya estás histérico, ¿eh? Así como existe el pánico colectivo, también entonces estará el enojo colectivo. Claro, que es- sí que es creo lo que que estamos sí. viviendo. Rabia, Fíjate que el contagiamos equipo unos a de producción de Diálogos Fin de Wow. Semana salió a preguntar, ¿y tú ¿A cómo dónde? controlas el enojo? Salió aquí a la esquina. A la calle. A la calle, desde luego, a hacer Ok. esta pregunta. Vamos a verlo. Pues comúnmente intento pensar antes de responder y medito, aunque sean unos 5 segundos, para calmar el enojo y entonces responder. El enojo se controla mediante un estimulante, que ya sea una risa o algo alegre. El enojo solo es algo que traemos nosotros por algo que no nos hicieron caso o cosas así. Eso es algo que lleva el enojo y pues, para calmarse respirar y pensar las cosas 2 veces antes de actuar. Lo que normalmente hago es respirar y solamente en el pensamiento tratar de controlar lo que siento. Pues trato de evitar el momento, me quito del lugar, trato de respirar y después arreglar el problema. Normalmente respiro hondo, profundo, varias veces para tranquilizarme y no decir nada porque puede ser contraproducente. La verdad es que trato de respirar y a contenerme mucho, ¿no? A pesar de que en el momento quisiera decir muchísimas cosas. Entonces yo creo que me contengo y pienso bien lo que voy a decir. Me contengo y pienso bien lo que voy a decir, pero eso no siempre es sencillo lograrlo. Pero hay una persona aquí que está presente que nos dijo, yo les voy a pasar la receta y yo la verdad es que estoy esperándola. Mi receta. Tu ¿Ok? receta. Ahí va mi receta. Yo ¿Cuál es? siempre he dicho que a mí la música me hace ser mejor persona. Entonces, yo con la música controlo de veras todas mis emociones. Si quiero estar contenta, me pongo la música que es más alegre. Cuando tengo ganas de estar triste, me pongo la de cortarse las venas. Pero también cuando estoy enojada, pongo la música que sé que me tranquiliza, que me calma. No, yo al revés. Y te voy a decir la otra cosa. A mí el rock fuerte me ayuda A yo liberar. encerrada a salar. No, ya lo saco. A todo y volumen. Mira, todo lo ya. que tiene que ver con la música, como es cantar una canción a todo volumen, ¿no? Ahí estoy cantando a Yuri, a todo lo que da. O bailar es maravilloso. De veras, es un extraordinario Es una buena ejercicio. terapia. Es una buena terapia. Sí. Te hace sentir bien a ti, mueves tu cuerpo, que a veces uno necesita mover toda esa energía que traes ahí. Me hiciste recordar una escena de la película de Billy Elliot. ¿Recuerdan este niño? ¡Claro! Y él enojado, El muy de la enojado, furia. sale a bailar con toda la fuerza del mundo. Y lo demuestra. Y lo demuestra, Increíble, exacto. Ese esa es muy buen deseo. maravillosa. Exacto. Entonces, la Maravillosa. música es muy buena para expresar todas las emociones. Pues ahí está. Mira, Santiago nos comenta del enojo, cómo lo maneja él. Dice, el enojo es la antesala a la ira. Hay que ver si el enojo es justificado y analizarlo. La ira aleja los corazones. Es otra cosa. A mí me cuesta trabajo tener serenidad para analizar la situación del enojo. Y como decíamos, esto depende del carácter de cada persona Claro. y de cómo manejes tus emociones. ¿Y no te pasa que ya después de que te peleaste, insultaste, dijiste, agrediste, hiciste de todo, ya pasan los días y dices, ay, pues no era para tanto? No, claro. Y ya insultaste. Pero ya Sí, dejaste a la otra persona mal, a la que Pero le en dijiste ese momento, cosas. quién sabe con qué se te cruzó. Fíjate, el mal humor tiene que ver con el enojo. Creo que la sociedad se encuentra enojada. Fíjate lo que dice Sí, Dana. en general yo creo que sí. Ya que nadie es amable con nadie, pues muy pocos, ¿verdad? Parece que es una guerra de todos contra todos y luego son amables y hasta te da desconfianza. Sí, es Oye, cierto. y recuerdo una frase
que decían, no, sí, yo no estoy amargada, llevo de mal humor 7 años. Sí, nada más. Oye, Nada más. y se nota, la gente que está enojada o amargada, se le nota en la mirada, en la expresión Todo. de la cara. Tú nada más ves a alguien y ya sabes si ese alguien... En el trato. Vive en el trato también, por supuesto. Oye, hay que tener cuidado, el por qué hay quien también, por ejemplo, este país que tenemos vocación de sufrir, y en cambio el que triunfa traiciona. Esto es muy de las teorías judeocristianas, ¿eh? El que no podamos enojarnos. Tiene mala fama, así como estar triste, tiene muy mala fama enojarte. Porque enojarte muchas veces se puede usar para rebelarte contra una injusticia. Entonces, lo último que querían quienes tenían los mandos y los poderes era que te rebelaras. levantaras la voz. Entonces, es malo enojarse. Claro. Y te pueden tachar, no, es que es una persona conflictiva, es algo. Por eso, no desterremos el enojo. No. Pero podemos aprender otras formas de expresarlo para ser bien asertivos y poner alto a muchas injusticias Y aguas. que se estén cometiendo. Y aguas con lo que decimos por esta llamada de Berenice que nos dice, en un momento de coraje le dije a mi hija que fuera buscando a dónde irse. Ándale. Y ahora que anda buscando ese lugar me siento muy mal. Creo que con el sueldo miserable que gana no va a poder mantenerse. El enojo es muy feo, nos hace decir cosas sin pensar. Y en la misma llamada tal vez se le fue otra. Claro, sí, porque cómo se está expresando también Claro. de, Sí, por de eso esta lo situación, digo. porque está muy enojada. Sí, claro. Pero ¿sabe qué? También resopéselo. ¿Qué le dio coraje en ese momento? Que está en la casa, no hace nada y no pone para nada del hogar, pues valdría la pena hablarlo y llegar a un punto medio, ¿eh? Claro. Tampoco se echa ahora espantadísima para atrás por la culpa del enojo. Si hay que medir si lo que estaba usted alegando a lo mejor no era injusto. Claro. A lo mejor era lo correcto, nomás que no fueron las formas. Entonces ¿De nos acuerdo? quedamos con que se vale enojarse, hay que saber enojarse, Es un pero analizarlo. hay que ver cómo nos enojamos, ¿no? Cuota de Y energía ya nos extra vamos, bien antes de que me encausada. enoje. Bye, Hasta la próxima.